tener acceso a un crédito financiero en un banco, pues tiene que garantizar que solo va a utilizar semillas certificadas, o para el caso de si va a tener cría de animales, solo puede utilizar gallinas certificadas o cerdos certificados, no puede utilizar animales criollos. Entonces este tema, no sé si se acuerdan, en el paro agrario del 2013 y 2014 fue un tema que se puso sobre la mesa y fue muy importante porque los campesinos pedían que se derogara la famosa resolución 970 y el gobierno, el presidente Santos, en medio del paro, pues para levantar el paro les dijo que iba a suspender la norma por 2 años hasta que se hiciera una nueva norma que sí beneficiara a los agricultores, pero finalmente nunca, desde el 2013 hasta la fecha, nunca se suspendió la norma. La gente cree que todavía esa está suspendida y la gente no sabe todavía que incluso hace 2 meses, el ICA sacó una nueva resolución que reemplaza esta norma, ¿cierto? Entonces sacó varios borradores de norma que al principio decía, incluso en el ámbito de aplicación, decía que se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución aquellas semillas de variedades locales cuyo fin no sea para comercialización. En realidad lo que estaba diciendo en este borrador de norma, en el primero que hizo, es precisamente ratificarnos que sí se va a meter con las semillas criollas, porque estas semillas no pueden estarse, digamos, los agricultores las pueden tener en su parcela, pero no las pueden comercializar. Entonces ahí tendrían que tenerlas encarceladas. Pero finalmente, a pesar de que esa norma tendría que haber sido consultada con los pueblos indígenas y afrocolombianos, nunca fue consultada. Sencillamente la colgó el ICA unos meses en internet para que los agricultores hicieran comentarios, pero sabemos que eso es absurdo, decir que una norma se puede consultar por internet para los campesinos. Entonces esta norma lo que hizo, bueno, que sacó en septiembre la resolución 3168 que deroga la 970, y en el ámbito de aplicación ya no dice esto de que no se aplica sino para comercialización. Dice: la presente resolución será aplicable solo a personas naturales y jurídicas que se dediquen a producción, exportación, comercialización e importación de semillas para la siembra en el país, obtenidas a través de métodos de mejoramiento genético convencional y no convencional. Y cuando uno mira qué definición hace el ICA de mejoramiento genético, dice: es el arte y la ciencia de alterar o modificar la herencia de las plantas para obtener cultivares, variedades o híbridos adaptados a condiciones específicas de mayores rendimientos económicos y de mejor calidad. Pero si uno mira en detalle esta definición, o sea, mejorador genético ha sido no solamente los de los centros de investigación, sino también los agricultores desde hace miles de años, que los agricultores han transformado las semillas no solamente para mejorar la calidad, sino también las características de rendimientos o de adaptación. Entonces, al final, si uno mira estrictamente la norma o con más lupa, se da cuenta de que sí también incluiría, aunque no lo dice en ninguna parte, o sea, para el ICA, mejoramiento genético solo se refiere a los mejoradores de los centros de investigación. ¿Sí? Entonces, por otro lado, el ICA habla del Registro Nacional de Cultivares, que entonces dice que se debería registrar ante el ICA los cultivares obtenidos por mejoramiento genético como consecuencia de la aplicación de conocimientos científicos que se pretenden producir, importar, exportar, comercializar, cumpliendo los siguientes requisitos. Y dice: dentro de los 3 años que hace alusión al presente artículo, una tercera persona podrá desarrollar nuevas pruebas de evaluación agronómica y obtener inscripción del registro de cultivares comerciales cuando los materiales de evaluación están protegidos por derecho de obtentor. Entonces se limita ese derecho de los mejoradores, fitomejoradores y de los agricultores a producir las semillas protegidas legalmente. O sea, dice que solo se puede tener
la aplicación del sistema UPOC. Y ya veíamos que ahorita vamos a ver donde aquí se está desconociendo no solamente los derechos del agricultor reconocidos por la FAO, sino por el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos del año 2001. Y habla de que se exceptúa de este privilegio del agricultor a utilización comercial de material de multiplicación, reproducción de especies frutícolas, ornamentales, forestales, también semillas modificadas genéticamente. Entonces, ¿qué pasa si un agricultor o si una semilla protegida que es utilizada por un agricultor, también de maíz o de frijol o de yuca o de papa o de plátano, entre muchas otras, entonces ¿cómo se aplica? Porque dice que lo único que exceptúa esto es las frutícolas, las ornamentales y las forestales, que no aplica la norma, pero entonces sí aplica para todas las semillas como arroz hasta 5 hectáreas, soya hasta 10 hectáreas y algodón hasta 5 hectáreas, pero no exceptúa las otras semillas que son fundamentales para la soberanía alimentaria. Entonces dice que se debe prohibir registrar cultivares cuyos nombres induzcan a error, a confusión sobre su origen o sobre sus características o valores especiales. Y tampoco se puede registrar cultivares que presenten similitud o induzcan confusión con respecto a marcas y denominaciones de variedades protegidas o registradas. O sea que ahí volvemos a lo que ya prácticamente falló la Corte Constitucional, que no se puede utilizar ese concepto de similarmente confundible con una protegida legalmente. O sea que aquí estamos viendo que la norma está violando prácticamente, digamos ya, un fallo de la Corte Constitucional. Entonces, dentro de las sanciones, dice que habla del artículo, este artículo del decreto 1072. Dice: las sanciones serán las siguientes: multas que podrían ser sucesivas y su valor en conjunto no excederá la suma de 10.000 salarios mínimos legales. ¿Se acuerda que la multa que ponía el artículo 306 eran 1.500 salarios mínimos? Ahora ya lo sube a 10.000 salarios mínimos. O sea que si uno viola la norma, podría ser aplicable una sanción de hasta 6.000 millones de pesos. ¿A qué agricultor podría pagar o aceptar que le apliquen una norma de este tipo? Independiente que sea un gran agricultor, ¿sí? O sea, efectivamente a un agricultor no le van a poner 6.000 millones, pero efectivamente pues, están desbordándose totalmente en el criterio de qué deben sancionar. Y esto también, este artículo que también estaba en la 970 habla del control oficial, donde dice que los funcionarios del ICA en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria y gozarán con la protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones. Y dice: los titulares de los registros establecidos en la presente resolución están en la obligación de permitir la entrada de funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones. O sea que lo que está diciendo el artículo es que va a ser más de lo mismo de lo que hizo el Campo Alegre. Va a entrar con el SMAT, con la policía, con el ejército, a mirar si un agricultor está violando la norma de semillas. O sea, y si un agricultor se resiste a dejar entrar a un funcionario del ICA, pues se le aplicarán todas las sanciones penales y que son del caso. Eso en cuanto a digamos, las leyes de control de la comercialización. Por el otro lado, cuando no se acuerdan, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues uno de los temas fundamentales que se impuso desde Estados Unidos es la aplicación o la modificación de todas las leyes de propiedad intelectual.
y este fue el capítulo más difícil del Tratado de Libre Comercio. Y en el capítulo 16, el de propiedad intelectual, habla en el punto 3 de las disposiciones generales: cada parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos o tratados hasta el 1 de enero del 2008 o a la entrada en vigencia del acuerdo. Y hay una serie de convenios de propiedad intelectual, y entre ellos habla del Convenio Internacional de Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, UPOV 91, de lo que les hablaba ahora. Entonces, ¿se acuerdan que en el 2012, cuando vino Obama a la Cumbre de las Américas en Cartagena, pues para que estábamos a punto de que ya entrara en vigencia? Ya se había firmado el TLC, pero no había entrado en vigencia. Se necesitaba era la bendición de Estados Unidos, y precisamente para poder entrar al TLC en vigencia, pues Colombia tenía que aprobar leyes de propiedad intelectual, y una de esas era la ley 1518, que se aprobó en abril del 2012, unos meses antes de aprobar el TLC o de entrar en vigencia. Y entonces se aprobó esa ley que aprueba el convenio UPOV 91. Eso nadie se dio cuenta, pues porque que le hablen a un congresista o a un cristiano de UPOV 91 es como que le hablen en chino, ¿sí? Entonces, al final, pues como es un convenio internacional, todos los convenios internacionales tienen que ser ratificados o estudiados por la Corte Constitucional si son exequibles y si no va en contra de las leyes nacionales. Entonces la Corte Constitucional abrió un periodo de intervenciones ciudadanas para pedirle a los ciudadanos que opinaran sobre si esa norma de UPOV 91 era adecuada para el país. Entonces ahí fue cuando varias organizaciones de la sociedad civil, que hemos conformado una red que se llama la Red de Semillas Libres, hizo o promovió intervenciones ciudadanas, recogiendo firmas por todo el país, pidiéndole a la Corte que derogara esa norma, y también allegamos documentos de expertos nacionales e internacionales. Y finalmente, en diciembre del 2012, la Corte declaró inexequible o tumbó esta norma por dos motivos. Uno era porque esta norma no fue consultada previamente con pueblos indígenas y afrocolombianos, porque la Corte dice que esta norma sí puede afectar no solamente la diversidad, sino también los sistemas productivos y los derechos de las comunidades indígenas y locales, de la forma tradicional como mejoran y conservan sus semillas criollas. Entonces, la Corte pues dio mucha fuerza a todo este tema de que, pues, que los grupos étnicos son fuente de obtentores vegetales y han desarrollado variedades de siglos que han constituido su base de subsistencia, y estas variedades no son protegidas por UPOV 91 debido a que no cumplen esos requisitos para protección de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, ¿cierto? Entonces, esto fue una ganancia muy importante alrededor de tumbar parte de esas leyes de semillas, pero a pesar de eso todavía sigue vigente el sistema de UPOV 78 y la famosa resolución del ICA que controla el uso y comercialización de semillas. Entonces, esto es un tema muy importante a tenerlo en cuenta. Entonces, en síntesis, ¿cómo podemos defender nuestras semillas, ¿sí?, frente a todas estas normas? Por un lado, pues, no solamente pues, el panorama tiene que ver con derogar las leyes o las normas, sino que la mejor forma de defender las semillas es fortalecer todos esos procesos de recuperación, uso de las semillas criollas y de los sistemas tradicionales basados en el manejo de la diversidad. Hoy en día es más importante que nunca que las semillas se mantengan en los sistemas tradicionales, que estén en manos de los agricultores y que estén caminando libremente con los agricultores. Y por eso es fundamental no solamente eso, sino también todas las acciones de defensa, de resistencia, de movilización, de desobediencia civil frente a estas
leyes que son totalmente nefastas para los agricultores. Entonces, lo que hemos estado pidiendo tanto desde la cumbre agraria, que fue un tema que se ha puesto en la mesa de negociación de la cumbre, sino también de la red de semillas libres, pues por un lado pedimos o estamos planteando que la única forma de proteger las semillas es derogando todas las leyes de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y sobre las semillas. O sea, no es decir que vamos a modificar la 970, ¿cierto? Porque modificar un artículo no es lo que nos soluciona el problema. Entonces tenemos que derogar todos los sistemas DuPont, el artículo 306 del Código Penal, la resolución de producción de semillas y la ley 1518, que es el convenio por 91. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que hacer el Estado? No es que no haya un Estado anárquico que no se controle nada, ¿sí? Nosotros lo que pedimos es que sí debe haber un control, pero no a las semillas de las comunidades, sino exclusiva y únicamente a las semillas que producen las empresas, ¿cierto? Especialmente a las semillas certificadas, patentadas y transgénicas que hacen el monopolio de las semillas, y también un estricto control de la calidad y la sanidad, porque al contrario, no son las semillas las que tienen los problemas sanitarios más fuertes, sino específicamente las semillas transgénicas, como vamos a ver ahorita muy rápidamente, ¿cierto? Y también pues pedimos que se prohíba la entrada de todos los cultivos transgénicos. Entonces, por el contrario, el Estado lo que sí tiene que apoyar es a esos sistemas de producción campesina y local para que los campesinos mejoren sus semillas, ¿cierto? Produzcan sus propias semillas y sean los que controlen las semillas, de acuerdo a sus necesidades ambientales y socioeconómicas. Entonces, en ese marco es que se crea la red de semillas libres de Colombia, donde pues allí lo que se hace es trabajar sobre varios ejes: la sensibilización de la opinión pública, la incorporación del debate sobre las semillas, la dimensión política, la articulación de acciones de defensa y control de las semillas, sobre las entidades locales, y los debates que incorporan la movilización y reivindicación campesinas en los paros agrarios, etc. Entonces, en síntesis, lo que tenemos que hacer es mantener estas semillas criollas vivas, caminando por los agricultores, ¿cierto? Porque los agricultores saben que si dejan perder sus semillas, pierden su libertad, su dignidad y su soberanía y autonomía alimentaria. Entonces, miremos así muy rápidamente qué es lo que está pasando ahí con los cultivos transgénicos hoy en el mundo y en Colombia, ¿cierto? Ustedes saben que los transgénicos o la modificación genética que hoy en día se hace a los organismos es a partir de todas esas nuevas tecnologías que permitió conocer cómo, digamos, qué función tienen los genes, la información genética, que es particular e indivisible de cada organismo vivo, ¿cierto? Entonces es diferente, es como nuestra huella digital. Cada especie tiene un pool de genes que es diferente en cantidad y en características, que es lo que hace que los genes funcionen como la partitura de una canción, ¿cierto? De acuerdo a cómo se ubiquen las notas musicales, en este caso los genes, vamos a tener expresión diferente. Entonces, lo que hizo la ingeniería genética o la biología molecular en las últimas décadas es aprender a identificar qué características están relacionadas con algunos genes, y a partir de ahí pues cortar esa característica, esos genes, y trasladarlo de una especie a otra totalmente diferente. Hasta hace muy pocos años el mejoramiento genético solo era posible hacerlo, o el cruzamiento de seres vivos entre una planta de una especie igual, de un maíz con otro maíz, o de un cerdo con otro cerdo, ¿cierto? Y así, entre una bacteria solo se puede cruzar dentro de ese mismo organismo. Pero con
Con la manipulación genética se rompió toda esa barrera natural y se permite trasladar genes de una especie totalmente diferente, generando pues características o efectos totalmente adversos. Entonces, esta tecnología del ADN recombinante o tecnología de transgénesis se diferencia del mejoramiento convencional, tradicional, porque se cruzan especies que nunca antes se habían cruzado en la naturaleza, se pasan genes con efectos impredecibles en un organismo transgénico. Para la transferencia de genes se utilizan vectores y promotores que provienen de virus, que rompen la barrera de defensa del organismo, ¿cierto? Y que generan resistencia a los antibióticos. No voy a profundizar mucho en eso porque supongo algunos de ustedes han leído sobre esto, o los invito a que lean sobre qué es un transgénico para entender un poco qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Para mirar cómo ha crecido los transgénicos, estas tecnologías son muy nuevas. A nivel comercial se liberaron en el año 96, ¿cierto? Prácticamente hace 20 años, donde en el 96 se sembró 1 millón de hectáreas de transgénicos. Hoy en día tenemos 181, el año pasado 181 millones de hectáreas. La mayoría se sembraron en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esos tres países tienen el 75% de toda el área cultivada de transgénicos en el mundo. Si ustedes ven, por ejemplo, en la Unión Europea no hay más de 150.000 hectáreas de transgénicos comparado con el resto del mundo. ¿Y qué cultivos transgénicos tenemos? Tenemos básicamente a nivel comercial solo soya, maíz, algodón y canola, ¿sí? Aunque ya hay transgénicos de casi todos los cultivos que están patentados, pero todavía pues las empresas están esperando que se ablanden las normas de bioseguridad para poderlos masificar en el mundo, pero hoy en día pues solamente tenemos esto. Y si miramos, el problema más grave que hoy tenemos es en el cono sur, en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Donde allí tenemos en estos 4 o 5 países más de 63 millones de hectáreas de solo soya transgénica, y especialmente la soya resistente a los herbicidas, ¿sí? O sea, si mira, para que tengan un dato de la magnitud, en Colombia tenemos 7 millones de hectáreas, toda la agricultura de Colombia, ¿sí? Y solo de soya transgénica en el cono sur hay 63 millones de hectáreas. Y transgénicos pues solo tenemos básicamente a nivel comercial de 2 tipos, unos que les metieron un gen de resistencia o tolerancia a herbicidas, ¿cierto? Al maíz o a la soya, o sea que yo tengo 10.000 hectáreas de maíz resistente a herbicidas, entonces yo paso con una avioneta, fumigo el maíz, pues como es resistente al herbicida, pues mata todas las malezas y queda el maíz vivo, ¿cierto? Entonces eso le facilita al agricultor porque le disminuye el costo de mano de obra, ¿cierto? Por eso tienen tanto éxito en el mundo. Y los otros cultivos son los BT, donde cogieron un gen de una bacteria del suelo que se llama Bacillus thuringiensis, y esa bacteria produce una toxina que mata algunas plagas de insectos. Entonces lo que hicieron fue metérselo a la planta de maíz o soya o algodón, y entonces cuando llegan esas plagas a comerse las hojitas o el fruto, pues sencillamente pues el insecto se come la toxina y se muere. Entonces es un control aparentemente biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los impactos que generan estas tecnologías en el ambiente? Por un lado, pues como les decía yo ahora, pues Colombia y los países de América Latina somos centro de origen de casi todos los cultivos que sustentan la alimentación. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un poco, ¿no?, de variedades nativas y criollas y silvestres, parientes de maíz, de frijol, de yuca? Entonces, ¿qué va a pasar si los genes de resistencia a herbicida se cruza una planta de maíz resistente a herbicida
con una planta silvestre o una variedad criolla de maíz, entonces se transfiere esa resistencia a herbicidas al maíz criollo, entonces se contamina toda esa biodiversidad y se contaminan pues las especies silvestres, generando incluso supermalezas que no son controlables ni siquiera con ningún herbicida. Y los cultivos BT, pues irremediablemente con el tiempo, pues como en todo el tiempo las plagas están en contacto con la toxina dentro de la planta, pues se van a volver resistentes a la toxina. Es como si todos los días fumigáramos una planta de maíz con insecticidas, pues lo que vamos a hacer es que las poquitas plagas que queden, pues se van a volver resistentes. Entonces, esto ha llevado a que en el mundo se haya aumentado el consumo de herbicidas muy fuertemente. Pues si vemos, por ejemplo, en Argentina, en el año 2000 se utilizaba no más de un millón de litros de glifosato, y para el año pasado, estas gráficas ya están desactualizadas, se utilizaron más de 350 millones de litros de glifosato que son fumigadas no solamente a las plantaciones, sino a las poblaciones que viven alrededor de estas plantaciones de soja. Y entonces, bueno, en Estados Unidos han encontrado que ya incluso por ese abuso de los herbicidas ya se han generado unas malezas resistentes a herbicidas. Una de ellas es el amaranto, es un pariente silvestre del amaranto, que es un cultivo sagrado de los incas desde la época prehispánica. Entonces, como esto ya se volvió inmanejable, ya las empresas dicen, pues ya no utilicemos una soya que sea resistente al glifosato, sino que ya se creó una soya que es resistente a 3 herbicidas. Incluso ya le metieron la resistencia al 2,4-D, no sé si se acuerdan, es el famoso agente naranja que se utilizó en Viena, que ya se había prohibido en todo el mundo, y ahorita las empresas lo reencauchan dentro de las nuevas tecnologías como la panacea para resolver el problema de la resistencia. Entonces, lo que planteamos, o lo que se plantea, es que no se deben utilizar cultivos transgénicos en los centros de origen y diversidad en países como Colombia, ¿cierto? Porque la contaminación va a llegar irremediablemente, así como ha llegado en México, por ejemplo, que es el centro de origen del maíz. Los agricultores en sus milpas han encontrado ya, digamos, a partir de esa contaminación genética, que las plantas tienen como aberraciones genéticas o mutaciones, ¿cierto? Así como a veces nos pasa a los humanos que salen, digamos, seres humanos con deformaciones, asimismo sale con la contaminación genética, pues las plantas de maíz alteradas totalmente. Entonces, por eso en México hay una gran movilización social, porque para México el maíz es un elemento sagrado de la cultura. Los mexicanos fueron creados por el maíz y se consideran hijos de maíz. Entonces, por eso hay una gran movilización de resistencia frente a esto. ¿Qué impactos socioeconómicos tenemos con los transgénicos? Por un lado, sí, vamos a ir cerrando. Entonces, estas tecnologías no son compatibles con las necesidades del sur porque están patentadas, hay pérdida de la biodiversidad, pues el impacto socioeconómico que tiene tener 21 millones de hectáreas, por ejemplo, como Argentina, etc. Bueno, los impactos en la salud son muy fuertes también, porque puede generar reacciones impredecibles, adquirir resistencia a los antibióticos, debilitamiento del sistema inmunológico, etc. Esto fue un estudio que se hizo en Francia, donde mostraron que las ratas alimentadas con maíz transgénico resistente a herbicidas, a partir del tercer mes empezaron a generar tumores cancerígenos. Bueno, yo voy a dejar aquí, pues tenía algunos elementos de qué es lo que está pasando en Colombia, así en términos generales. Aquí en Colombia tenemos maíz transgénico desde hace 6 años, 7 años, y algodón transgénico desde hace 12 años. Ambos han fracasado.